Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Nueva York, tras las paredes doradas y los inmensos ventanales de la residencia Harrison, se desarrollaba una vida que pocos se atrevían a imaginar. John Harrison, un multimillonario temido y admirado, había construido su imperio con una ambición inquebrantable. Cada decisión, cada gesto, cada palabra era calculada, y sobre todo, todos a su alrededor debían saber cuál era su lugar, el del poder o el de la humildad. Esa noche, en la sala ricamente decorada, adornada con mármol y cristal, Emily Sanders, una joven cuyo rostro mostraba las huellas de la adversidad, llegó a este mundo sin querer. Vestida con harapos limpios pero desgastados, había vendido algunas piezas de bisutería en la calle para sobrevivir. Sus ojos brillaban de inocencia, pero su corazón cargaba con el dolor de la pobreza y el rechazo. No tenía ni idea de que su encuentro con Michael Harrison, el único hijo de John, cambiaría la vida de todos para siempre. Michael nunca se había sentido atraído por la pobreza y la calle. Sin embargo, en Emily, vio algo inexplicable, una fuerza serena, una valentía frágil que desafiaba los prejuicios. Sin dudarlo, le propuso volver a verse, intrigado por su sinceridad y su luz interior. Pero lo que Michael no sabía era que su padre, John Harrison, vigilaba cada movimiento, cada amistad y cada relación de su hijo. John no toleraba a nadie que considerara indigno, una niña pobre, una mendiga, que se atreviera a entrar en su círculo de privilegios. Esa misma noche, John observó a Emily desde lejos, con sus ojos penetrantes escrutando cada detalle. Su juicio fue rápido y cruel. ¿Cómo puede un hombre de nuestra posición rebajarse a asociarse con alguien así?, pensó, apretando sus puños dorados. Para él, el rango y la riqueza eran sagrados, y cualquier transgresión debía ser castigada. Este prólogo plantó así las semillas de un conflicto inevitable: amor versus clase social, juventud versus autoridad, humanidad versus arrogancia. Al día siguiente, este mundo cuidadosamente ordenado se trastocaría por completo. Sería el comienzo de la humillación, el rechazo y, quizás, una venganza inesperada. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los inmensos ventanales de la mansión Harrison, iluminando cada rincón de este mundo de riqueza y poder. Michael Harrison ya estaba levantado, ansioso y un poco nervioso. Planeaba encontrarse con Emily Sanders en un café del centro, lejos de las miradas indiscretas y los prejuicios de su padre. Emily, por su parte, se había preparado con esmero a pesar de su modestia. El corazón le latía con fuerza. Aún desconocía la magnitud de la barrera social que estaba a punto de encontrar. Al entrar en el café, Michael la miró con una mezcla de admiración y nerviosismo. Sus ojos brillaban con una emoción genuina que nunca antes había sentido. Sin embargo, el destino había decidido que este momento de intimidad se viera interrumpido. John Harrison, el padre de Michael, había llegado de incógnito al café, alertado por un empleado de la residencia, demasiado entusiasta, que había visto a su hijo en compañía de una chica insignificante. En cuanto vio a Emily, frunció el ceño y su rostro se endureció al instante. «¿Quién es esta mendiga con la que se junta mi hijo?», murmuró, con la voz cargada de ira y desprecio. Cada palabra sonaba como una sentencia. Se levantó bruscamente y se acercó a la mesa, imponiendo su estatura y autoridad. «Michael», murmuró con voz gélida, «¿puedes explicarme por qué te sientas con alguien así?». Emily sintió que se sonrojaba. Nunca había enfrentado un odio tan directo, pero sostuvo la mirada de John con dignidad. Michael, furioso y avergonzado, intentó defender a Emily. «Papá, no es lo que crees. Emily no es». Pero Juan lo interrumpió violentamente. «No quiero ni oír hablar de eso. ¿Cómo te atreves a salir con una chica que ni siquiera puede permitirse un buen café? Es una vergüenza para nuestra familia». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a mantenerse erguida. No quise ofender a nadie, señor Harrison», dijo con voz temblorosa pero respetuosa. John dio solo un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ellos, y con un gesto brusco, casi la empujó de la silla. «Sal de mi vista».
Y no vuelvas nunca más. Todo el café quedó en silencio. Los clientes observaban la escena con asombro e inquietud. Humillada, Emily recogió su bolso y se fue sin decir una palabra más. Michael permaneció paralizado, dividido entre la rabia y la vergüenza. Por primera vez, comprendió la verdadera naturaleza de su padre y el enorme abismo que los separaba. En su limusina negra, John Harrison regresó a casa, satisfecho con su autoridad recuperada. Para él, el problema estaba resuelto. Emily había sido humillada, desterrada y puesta en su lugar. Pero aún no sabía que esta humillación solo sería el preludio de una serie de acontecimientos que jamás pudo haber previsto. Afuera, Emily caminaba por las calles de Nueva York con el corazón apesadumbrado, pero con la frente en alto. Sabía que su humillación provenía de la riqueza y el orgullo de un hombre, pero aún no sabía que al día siguiente, su vida cambiaría de una manera que nadie podría haber imaginado. Al día siguiente de su humillación, Emily Sanders vagaba por las bulliciosas calles de Nueva York, con sus pensamientos arremolinados como una tormenta. Cada mirada, cada transeúnte que encontraba, parecía recordarle el fracaso y la humillación del día anterior. Sin embargo, bajo el dolor, una llama comenzaba a encenderse, una determinación silenciosa, el deseo de demostrar su valía a pesar de los prejuicios. Tenía poco dinero, pero poseía un coraje y una inteligencia que muchos subestimaban. Caminó durante horas, pensando en cómo convertir esta humillación en fuerza. Los recuerdos del altercado con John Harrison no dejaban de repetirse en su mente, la mirada despectiva, el tono gélido, la forma en que la había apartado como si no fuera nada. Apretó los puños. «Nunca dejaré que un hombre como él decida mi valor», susurró. Mientras tanto, Michael Harrison no podía olvidar a Emily. El joven siempre había vivido a la sombra del poder de su padre, pero algo en Emily había despertado en él un nuevo sentimiento, algo puro y verdadero. Sabía que su padre había cometido un error y que acababa de perder algo irreemplazable. Sin dudarlo, Michael decidió encontrarla. Finalmente la encontró en un pequeño parque, sentada en un banco, con el rostro cansado pero decidido. Cuando levantó la vista y lo miró a los ojos, una mezcla de sorpresa y alivio se dibujó en su rostro. «Emily, lo siento», dijo Michael, vacilante. «Mi padre, no sabía lo que hacía». Emily negó con la cabeza, con una mezcla de ira y desafío. «Michael, no lo entiendes, no se trata solo de tu padre. Es todo un mundo que me mira como si no fuera nada. Y tú, estabas ahí, y no dijiste nada». Michael bajó la mirada, avergonzado. Pero sabía que tenía que actuar. Sacó su teléfono y propuso una idea audaz. «Ven a mi casa. No por él, no por mí, sino por ti. Quiero ayudarte a demostrar que eres mucho más de lo que creen». Emily dudó, pero algo en su sinceridad y determinación la impulsó a aceptar. Esa misma noche, en un apartamento modesto pero cómodo que Michael había alquilado en secreto, Emily reflexionó sobre su situación. No quería vengarse mediante la riqueza ni el poder, sino mediante la estrategia y la inteligencia. Decidió tomar medidas para demostrar su valía, sutil pero irrefutablemente. Mientras tanto, John Harrison regresó a casa, seguro de que todo había terminado. Pero lo que no sabía era que la humillación que le había infligido a Emily Sanders era solo el primer paso de un plan que ella estaba empezando a urdir. Y mañana, descubriría que las personas que despreciaba a veces poseían un poder que ni siquiera un multimillonario podía controlar. En los días siguientes, Emily Sanders apenas durmió. Cada humillación que sufría solo alimentaba su determinación. Sabía que una confrontación directa con John Harrison sería suicida, pero comprendía que la mejor arma contra la arrogancia era la inteligencia y la paciencia. Con la ayuda de Michael Harrison, quien discretamente le proporcionó contactos e información, Emily comenzó a forjar una presencia invisible pero formidable. Creó una red en la ciudad, pequeños negocios locales, contactos en galerías, organizaciones benéficas e incluso algunos periodistas independientes. Todo estaba meticulosamente planeado. Cada gesto, cada sonrisa, cada encuentro estaba calculado para reconstruir su reputación y revertir los prejuicios. Mientras tanto, John Harrison,
convencido de que su familia estaba protegida de toda influencia externa, continuó con sus negocios y su vida cotidiana, sin percatarse de que su propio orgullo había desatado una tormenta. Ignoraba que la chica a la que había humillado y desterrado se estaba volviendo poco a poco indispensable en los círculos que despreciaba. Una noche, ocurrió un suceso inesperado. Emily, invitada a una gala benéfica a la que Michael le había facilitado la entrada en secreto, entró en el salón con una elegancia natural que cautivó a todos los invitados. Las luces doradas reflejaban su belleza sencilla pero impactante, y su seguridad impresionó a los presentes. Comenzaron los susurros. ¿Quién es esta joven? Es increíble. Nunca había oído hablar de ella antes. John Harrison, presente en la gala para supervisar las actividades benéficas de su fundación, se alarmó por las miradas intrigadas y admiradas de sus colegas. Al ver a Emily, primero se sorprendió y luego enfureció. La mendiga a la que había echado del café unos días antes ahora figuraba entre la élite, aclamada y respetada. Michael. Murmuró incrédulo, ¿quién es esta chica? Michael, con el corazón latiéndole con fuerza, permaneció en silencio, pero contento. Emily caminó hacia John con calma controlada. Cada paso era un desafío silencioso, cada sonrisa un recordatorio de su recién descubierta fuerza. Buenos días, señor Harrison, dijo con cortesía pero firmeza. Soy Emily Sanders. Creo que hemos tenido un malentendido últimamente. John se quedó paralizado. El orgullo que siempre lo había definido flaqueó. Se dio cuenta de que su propia arrogancia había permitido a Emily ascender en un mundo que él creía inaccesible para ella. Emily, murmuró, buscando las palabras adecuadas. No entiendo. Emily sonrió levemente, sin malicia, pero con una seguridad que heló la sangre de John. No lo entiende porque juzgó demasiado rápido, respondió con calma. Pero sepa esto. El valor de una persona no se mide por su riqueza, señor Harrison. Toda la sala contuvo la respiración. Emily acababa de sacarle partido a la situación, no mediante la violencia ni la venganza directa, sino con inteligencia, valentía y dignidad. John Harrison, por primera vez en su vida, quedó sumido en el silencio y la incertidumbre. Esa noche, Emily salió de la gala con Michael, con una sonrisa que reflejaba una dulce pero rotunda victoria. La revancha no había terminado, pero el primer golpe ya estaba dado. John Harrison estaba a punto de aprender, para su consternación, que subestimar a alguien puede salir caro, incluso para un multimillonario. A la mañana siguiente de la gala, John Harrison se despertó con una sensación inusual, una mezcla de ansiedad e ira. Había pasado la noche rememorando a Emily Sanders, pensando en su sonrisa serena y segura y en cómo había cautivado a todos los invitados. Nunca antes se había encontrado con alguien que lo desarmara tan completamente, sin una palabra de reproche, sin violencia. Mientras tanto, Emily, por su parte, saboreaba en silencio su victoria. Había aprendido una lección crucial: el verdadero poder no reside en la riqueza ni el estatus, sino en el autocontrol, la inteligencia y la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad. Michael, siempre a su lado, la observaba con orgullo y admiración. Papá todavía no lo entiende, murmuró Michael. ¿Todavía cree que puede controlarlo todo? Emily sonrió levemente, serena. Ya no puede más. Lo que hizo ayer fue solo el principio. Hoy verá que despreciar a los demás tiene un precio. Unas horas después, se desató una serie de acontecimientos inesperados. Emily había hecho circular discretamente un artículo en varios periódicos locales y nacionales, contando la historia de una joven valiente que, a pesar de la pobreza y los prejuicios, se había ganado el respeto de la alta sociedad neoyorquina. El artículo no mencionaba directamente a John Harrison, pero la descripción del incidente en el café y la gala dejaba clara su implicación. En cuestión de horas, la noticia se propagó como la pólvora. Los colegas y socios de John comenzaron a susurrar, algunos cuestionando su reputación, otros preguntándose si un multimillonario podía realmente comportarse con tanta arrogancia. Por primera vez, John Harrison sintió el peso del juicio público. El teléfono de John sonó sin parar toda la mañana. Recibió llamadas de socios descontentos,
periodistas e incluso de algunas organizaciones benéficas, algunas para criticar su comportamiento, otras para preguntarle sobre su reacción. Cada llamada era una punzada, un recordatorio de que su orgullo había abierto una brecha que no podía controlar. Más tarde ese mismo día, Michael invitó a Emily a la oficina familiar. Frente a su padre, Michael finalmente habló con firmeza. «Papá, es hora de que entiendas una cosa, Emily no es una amenaza. Es ampliamente humana, y tú, ¿no lo viste?». John permaneció en silencio, incapaz de responder. «Emily, tranquila y serena», añadió. «Señor Harrison, la riqueza y el poder no dan derecho a humillar a los demás. Pero la dignidad y la determinación pueden cambiar las tornas». Lo aprendió demasiado tarde. En ese momento, un sutil cambio se produjo en la sala. John, humillado pero consciente, comprendió que la lección era amarga pero necesaria. Había subestimado a Emily, y ella había logrado transformar la vergüenza en triunfo. Esa noche, Michael y Emily salieron de la casa familiar, de la mano, caminando por las calles de Nueva York con una dulce pero radiante sensación de victoria. La mendiga de ayer se había convertido en la mujer respetada de hoy, y la lección era clara: ningún poder, ningún dinero, puede aplastar la dignidad humana cuando va acompañada de valentía e inteligencia. Para John Harrison, la lección quedaría grabada para siempre en su mente: subestimar a los demás es exponerse a la propia ruina. Y para Emily Sanders, fue el comienzo de una nueva vida, donde el respeto, el amor y el éxito ahora iban de la mano.